el mundo atraviesa una transición que muchos aún no alcanzan a comprender en toda su magnitud. Desde la aparición de la máquina de vapor hasta la revolución digital, la humanidad ha vivido oleadas de transformación que han redefinido el trabajo, el tiempo y la riqueza. Sin embargo, nada se acerca al cambio que hoy se está desplegando frente a nuestros ojos. Un cambio silencioso y acelerado que no está esperando a que lo entendamos para avanzar. La inteligencia artificial, la automatización y la hiperconectividad están reconfigurando la economía global de una manera tan profunda que, dentro de poco, hablaremos del concepto de trabajo tradicional como un recuerdo histórico. Una pieza de museo económico, algo que solíamos hacer antes de que el mundo adquiriera un nuevo ritmo. Estamos entrando en la era en la que el valor ya no dependerá de la fuerza de trabajo humana, sino de la capacidad de colaborar con máquinas que pueden multiplicar nuestras habilidades sin agotarse, sin distraerse y sin detenerse. La humanidad siempre ha creído que el trabajo era la base de la dignidad social, el elemento que nos daba identidad y reconocimiento. Por siglos, trabajar significó sobrevivir y aportar. Hoy, esa ecuación se está rompiendo de manera irreversible. Millones de tareas que antes exigían horas de esfuerzo humano, ahora se resuelven en segundos mediante algoritmos que aprenden solos. Sectores enteros que parecían intocables por la tecnología ahora enfrentan la disrupción de modelos automatizados que ejecutan funciones con mayor precisión, menor costo y sin pausas. Esto no es un pronóstico futurista, es una realidad que ya atraviesa la agricultura, la manufactura, la atención al cliente, la educación, la salud, la contabilidad y hasta la creatividad. La pregunta no es cuándo cambiará el mundo económico, sino quién estará preparado para navegarlo y quién quedará atrapado en un pasado laboral que ya no tiene espacio en el nuevo orden financiero. La economía sin horario no es una fantasía. Es la consecuencia lógica de una sociedad en la que el valor se genera sin la necesidad constante del cuerpo humano. Mientras dormimos, los sistemas automatizados pueden analizar mercados, administrar inventarios, crear contenido, optimizar campañas publicitarias o escribir código. La producción se desacopla del tiempo biológico y se sincroniza con el tiempo digital que no conoce descanso. Esto plantea un desafío inmenso para quienes crecieron creyendo que el trabajo es una cuestión de horas y disciplina, cuando en realidad estamos entrando en un universo donde el trabajo será una mezcla de supervisión, creatividad estratégica y colaboración con sistemas que harán lo que a nosotros nos consumía días enteros. La economía sin horario existe y ya está moldeando oportunidades gigantescas para quienes entienden que deben aprender a dirigir, no a competir con una inteligencia que no se cansa. Pero para comprender este futuro, debemos mirar el pasado reciente. Durante la Revolución Industrial, quienes resistieron la aparición de las máquinas se quedaron atrás. No porque fueran incompetentes, sino porque no comprendieron que la tecnología no venía a reemplazar su valor, sino a multiplicarlo. De la misma forma, quienes hoy se resisten a la inteligencia artificial y la automatización estarán replicando el mismo error, creyendo que están preservando algo que en realidad se está desvaneciendo. La IA no es un enemigo, es una herramienta que exige una mentalidad nueva. Es el bisturí del cirujano financiero moderno. Es el pincel digital del artista de negocios que quiere crear obras de impacto en un mundo cada vez más competitivo. La IA no es el fin del trabajo, es el fin del trabajo que se basaba en el esfuerzo repetitivo, y el inicio del trabajo que se basa en la visión, la estrategia y la capacidad de conectar piezas que antes ni existían. El dinero del futuro se moverá hacia quienes sepan entender y dirigir sistemas inteligentes. La riqueza no estará en las manos del que más trabaja, sino del que mejor entiende cómo funcionan los algoritmos que transformarán industrias enteras. En este nuevo paradigma, la educación tradicional pierde protagonismo y la habilidad de aprender rápido se convierte en la moneda intelectual más valiosa.
Quien sea capaz de adaptar su mente, expandir sus habilidades y actualizarse sin miedo, tendrá una ventaja imparable. La economía del futuro no premiará al obediente sino al consciente, al adaptable, al que sabe pensar y no solo ejecutar. El mundo que viene será de quienes puedan ver el mapa completo y anticiparse a los movimientos de un entorno dominado por inteligencias artificiales que evolucionan a velocidades que la mente humana apenas empieza a comprender. Por todo esto, debemos desarrollar una relación profunda con el futuro. No desde el miedo, sino desde la preparación. No puedes esperar que la ola del cambio llegue para aprender a surfear. Debes aprender antes, con calma, con intención y con visión. Y este capítulo está diseñado precisamente para eso, para abrir las puertas de un futuro que no está lejos sino frente a ti, respirando, moviéndose, transformándolo todo. La automatización no va a esperar a que estés listo, así que tu preparación no puede ser un evento, debe ser un estilo de vida. Debes convertirte en un arquitecto del mañana, en alguien que sabe observar tendencias, interpretar señales y anticipar caminos. Porque en un mundo que está cambiando más rápido que nunca, la supervivencia financiera dependerá de tu capacidad para adaptarte antes de que el cambio te obligue a hacerlo. Aquí comienza tu viaje hacia el oráculo del futuro financiero, un espacio donde aprenderás a escuchar las señales de una economía que está evolucionando a velocidades extraordinarias. El propósito de este capítulo no es asustarte sino equiparte, expandirte, fortalecerte. Te mostraré cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una aliada que multiplique tus talentos, cómo la automatización puede liberarte del trabajo que te desgasta y cómo la economía sin horario puede abrirte puertas que antes parecían reservadas para los gigantes de la industria. Este es el inicio de una transformación personal y financiera que no busca adaptarte al futuro, sino permitir que lo lideres con claridad, fuerza y visión. El verdadero desafío de la revolución que estamos viviendo no es tecnológico, es mental. La mente humana está entrenada para operar bajo estructuras rígidas de estabilidad, repetición y predictibilidad, y durante siglos el sistema económico reforzó esa idea. Trabajar 8 horas, cumplir horarios, obedecer instrucciones, ascender por méritos lineales y recibir un salario fijo se convirtió en el molde que definía el éxito. Hoy ese molde se está derritiendo sin pedir permiso y quienes no se atrevan a repensar su identidad profesional estarán construyendo su futuro sobre fragmentos de un pasado que ya no existe. La inteligencia artificial no solo está transformando los sistemas, también está transformando el significado del esfuerzo. La disciplina del futuro no se parecerá a la disciplina del pasado. Ya no será suficiente con trabajar duro, será necesario trabajar con exactitud, con propósito, con estrategia y con una mentalidad capaz de encontrar valor donde otros todavía no ven nada. Lo que antes se lograba a través del sacrificio físico, ahora se logrará a través de la claridad mental y la capacidad de tomar decisiones profundas en entornos cada vez más caóticos. La automatización está borrando la frontera entre lo humano y lo digital. Cada día las máquinas aprenden, interpretan patrones, mejoran procesos y se vuelven más precisas en tareas que antes solo un experto podía realizar. Las personas que entiendan cómo funcionan estos sistemas y que aprendan a colaborar con ellos estarán preparadas para crear valor en niveles inimaginables. Por el contrario, quienes se aferren a técnicas manuales o a formas antiguas de resolver problemas verán cómo su relevancia se reduce lentamente, sin drama, sin ruido, pero de manera irreversible. El futuro financiero no es una amenaza, es un llamado a expandir la mente y a convertirse en un estratega del cambio. La ventaja ya no estará en quien memorice procesos, sino en quien pueda diseñarlos. Ya no será hacer, será pensar. Ya no será obedecer, será dirigir. Y esta transición exige valentía, flexibilidad, curiosidad y una voluntad inquebrantable por aprender lo que la mayoría aún teme explorar. Estamos entrando en un tiempo donde la habilidad de preguntar será más valiosa que la habilidad de ejecutar. La inteligencia artificial puede realizar millones de tareas en segundos, pero no puede reemplazar el juicio humano que comprende el contexto,
que percibe el matiz, que intuye caminos invisibles. El trabajador del futuro será una mezcla entre filósofo, estratega y arquitecto mental. Será alguien que sabe desaprender rápido, que no se aferra a roles fijos y que se siente cómodo navegando la incertidumbre. En esta era, la curiosidad será un músculo económico. El que se pregunte cómo funciona un algoritmo, cómo se entrena un modelo, cómo se automatiza un proceso, cómo se interpreta un dato, cómo se integra la tecnología en la vida real. Será el que abra puertas que el resto ni siquiera verá. La ignorancia dejará de ser un inconveniente para convertirse en una barrera total. Y la educación continua será la nueva forma de protección financiera para todas las personas que quieran prosperar en este nuevo orden global. Pero la automatización también revela algo profundo sobre la naturaleza humana. Nos obliga a enfrentar el hecho de que, durante décadas hemos basado nuestra identidad en el hacer más no en el ser. Muchas personas no saben quiénes son sin su trabajo. No saben cómo pensar sin la estructura de la rutina. No saben cómo imaginarse un futuro sin el sistema que les dijo qué hacer desde que eran niños. Y cuando ese sistema empieza a desaparecer, muchos sienten que también desaparecen ellos. Por eso la inteligencia artificial es tan poderosa, no porque haga tareas mejor que nosotros, sino porque nos obliga a redefinirnos. Nos obliga a preguntarnos qué valor tenemos más allá de lo repetitivo. Nos obliga a descubrir talentos dormidos. Nos obliga a pensar si estamos construyendo una vida o solo cumpliendo un horario. Y solo quienes estén dispuestos a cuestionarse profundamente podrán acceder a la oportunidad gigantesca que se está formando ante ellos. La economía sin horario traerá consigo una libertad que muchos no sabrán utilizar. La capacidad de producir valor sin límites de tiempo es una bendición para quienes saben organizar su mente, pero será un caos para quienes dependen de la estructura externa para no perderse. La libertad siempre exige responsabilidad y el mundo que viene demandará que cada persona tome control de su tiempo, de sus decisiones y de su enfoque. Ya no será el jefe quien decida cómo rindes, será tu criterio. Ya no será la empresa quien dicte tu crecimiento, será tu capacidad de aprender. Ya no será el mercado quien determine tu estabilidad, será tu habilidad de anticiparte. En un mundo donde las máquinas trabajan sin horarios, los humanos deberán aprender a trabajar sin excusas. La procrastinación será un lujo que nadie podrá permitirse. La claridad mental será más valiosa que cualquier diploma. La disciplina emocional será el cimiento que sostendrá el crecimiento financiero en una era donde todo se mueve demasiado rápido para quienes aún viven bajo lógicas del pasado. La inteligencia artificial también traerá una nueva forma de riqueza. Ya no será lineal ni escalonada, será exponencial. Una sola idea implementada con sistemas automatizados puede generar ingresos constantes todos los días sin que una sola persona tenga que intervenir. Esto significa que la distancia entre quienes se preparen y quienes no lo hagan será mucho más grande que en las revoluciones anteriores. La brecha no será entre ricos y pobres, sino entre conscientes y distraídos, entre preparados y resistentes. Entre quienes deciden ver el futuro y quienes prefieren ignorarlo hasta que ya es demasiado tarde. La inteligencia artificial será la herramienta que multiplicará los talentos de los visionarios, pero también será el espejo que mostrará la falta de preparación de quienes confiaron demasiado en la estabilidad del mundo antiguo. Por eso, este bloque busca despertar tu percepción y ayudarte a ver que la transformación no es opcional. Está sucediendo con o sin tu permiso. Y la pregunta no es si puedes detenerla, sino si eres capaz de liderarla. La economía sin horario está reservada para quienes sepan construir su propia estructura mental, para quienes estén dispuestos a entregar calidad incluso cuando nadie los vigila. Para quienes se atreven a pensar por encima de lo evidente. La IA no viene a empobrecerte, viene a darte superpoderes. Lo único que puede detenerte es tu miedo a evolucionar. Lo único que puede limitarte es tu resistencia a aprender. Esa resistencia es el verdadero enemigo del progreso financiero en esta era. Si la vences, nada podrá detener tu crecimiento. Si no la vences, el mundo te pasará por encima sin siquiera darse cuenta.
pero para entender de verdad lo que significará vivir en una economía sin horario hay que mirar más profundo. Mucho más allá de los titulares que anuncian avances tecnológicos y de los informes llenos de cifras que proyectan un futuro en el que la automatización reemplaza tareas enteras. Lo que realmente está en juego no es si habrá o no empleos tradicionales, sino cómo se transformará la relación entre el ser humano y el tiempo, entre la productividad y el propósito, entre el hacer y el ser. Durante siglos el trabajo fue la columna vertebral de la identidad, una fuerza que moldeó la manera en que las sociedades se organizaban y en que las personas encontraban significado. La llegada de la inteligencia artificial abre un portal completamente diferente. Un espacio donde liberar horas ya no será un privilegio ocasional, sino una condición natural del nuevo entorno económico. Imagina una sociedad donde las actividades más repetitivas, tediosas y estructuradas se ejecutan sin pausa y sin error gracias a sistemas capaces de aprender y mejorar por sí mismos. Imagina un entorno donde la inteligencia artificial no solo responde, sino que anticipa, sugiere y ejecuta de acuerdo con necesidades que cada persona aún no ha verbalizado. Eso modifica todo. Cambia la manera en que se crean los ingresos, cambia la manera en que se crea valor, cambia la manera en que se planifica una vida. El trabajo tradicional ya no será la base sobre la cual construir estabilidad, porque la estabilidad no vendrá de un empleo. Vendrá de la capacidad de integrarse en un flujo económico más dinámico, flexible y en constante evolución. Muchos temen este cambio porque sienten que perderán algo crucial, como si sin un trabajo definido se desvaneciera el sentido de dirección. Pero ese miedo surge de una narrativa antigua, construida en una época donde trabajar era la única puerta hacia la supervivencia. Hoy hay otra historia escribiéndose, una donde las personas pueden definir su valor desde sus talentos, desde su creatividad, desde sus aportes únicos y no desde una descripción laboral rígida. Para quienes sepan integrarse en esta nueva dinámica, el futuro no será una amenaza, será una expansión. Será la posibilidad de dejar de vivir cansados, atrapados en la repetición, para comenzar a vivir alineados con la curiosidad, la exploración y la intención. Este futuro exigirá una transformación mental profunda, porque no se trata solo de aprender nuevas herramientas tecnológicas, sino de soltar viejas creencias. Se trata de entender que el ingreso no está ligado a un horario, que la productividad no está ligada a una silla, que el valor no está ligado a obedecer instrucciones. La inteligencia artificial no viene a desaparecer al ser humano, viene a liberar su parte más humana, esa que durante siglos fue limitada por la necesidad de dedicar horas y horas a mantener un sistema que ya no es necesario sostener manualmente. La pregunta no será qué trabajo realizarás, sino qué tipo de impacto quieres generar. Te imagina por un momento que cada persona pudiera reorganizar su vida alrededor de sus ritmos naturales, de sus intereses genuinos, de los proyectos que le parecen significativos. La automatización crea ese espacio. Cuando el trabajo repetitivo desaparece, queda un inmenso campo abierto donde las habilidades que antes parecían secundarias se vuelven esenciales. La empatía, la comunicación, la creatividad, la capacidad de resolver problemas, el pensamiento crítico, la adaptabilidad, todos estos rasgos se convertirán en los verdaderos motores de oportunidad. No habrá puertas cerradas para quien esté dispuesto a descubrir cómo aportar valor en un mundo donde la IA hace lo mecánico y el ser humano lo excepcional. Y aquí aparece un punto crucial. Mientras muchas personas se preguntan si la automatización será una amenaza, otras ya están aprovechando sus beneficios. Están utilizando herramientas de IA para multiplicar su productividad. Están creando portafolios de ingresos que no dependen de un solo lugar ni de un solo rol. Están diseñando vidas con mayor libertad y mayor control. Las oportunidades ya están aquí, pero solo se activan para quienes deciden participar. El futuro no elegirá por ti, tú debes elegir cómo entrar en él. No basta observar desde lejos. Hay que integrarse, hay que experimentar. Hay que entender que el mundo no va hacia la automatización. Ya está ahí y que quienes se adapten se volverán más relevantes. No menos, una economía sin horario significa que cada persona será la arquitecta de su propio sistema productivo. Significa que las reglas de antes ya no aplican.
Significa que el horizonte de posibilidades se expande hasta un punto que aún no somos capaces de dimensionar. Ya no se trata de aguantar un trabajo hasta la jubilación, sino de construir una vida donde el significado no sea una recompensa tardía, sino una constante. Ese será uno de los mayores regalos de la nueva era. El tiempo dejará de ser una cárcel y se convertirá en un recurso creativo. La IA no reemplaza el futuro humano, lo amplifica, lo expande, lo libera. Nos acerca a una vida donde trabajar no será sinónimo de sacrificio sino de expresión, donde el valor no será medido por horas sino por impacto, donde el propósito no será un lujo sino una estructura central. Y aunque parezca un cambio gigantesco, esta transición no es un salto al vacío, es un retorno a lo esencial. Es recordar que, antes de que existieran los horarios y los relojes industriales, los seres humanos vivían creando, compartiendo, explorando y construyendo en colaboración. La IA simplemente elimina los límites que nos impuso el modelo antiguo. Frente a nosotros, hay una invitación a renacer profesionalmente, a redescubrir qué significa contribuir, a reconstruir una economía que gira en torno al ingenio humano y no a su resistencia al agotamiento. Esta es la revolución que está en marcha. No es tecnológica, es humana. No es fría, es expansiva. No es distante, es inevitable. Y ya estás dentro de ella. Para comprender verdaderamente el poder transformador de una economía sin horario, hay que mirar hacia el centro mismo del cambio que ya está en marcha. La automatización no es simplemente una herramienta adicional, es un nuevo fundamento sobre el cual se reconstruirá la estructura económica del mundo. Cada avance en inteligencia artificial crea nuevos espacios, elimina antiguos límites y redefine lo que es posible. En este nuevo ecosistema, la eficiencia ya no será una meta, será el punto de partida. Con ese nivel de capacidad instalada, la vida cotidiana cambiará en todos sus niveles. Tareas que antes consumían horas se resolverán en segundos. Proyectos que antes requerían equipos enteros serán manejados por una sola persona asistida por sistemas inteligentes. Decisiones que antes tomaban días podrán tomarse en un instante con información más precisa y con mayor claridad. Pero la pregunta más profunda no es cómo cambiarán los procesos, sino cómo cambiará la percepción del tiempo. Durante generaciones las personas organizaron su vida alrededor del trabajo. Horarios fijos, días laborales definidos, rutinas impuestas. Esa estructura moldeó la cultura, la familia, la educación y las aspiraciones. El futuro financiero guiado por la inteligencia artificial abre la puerta a una conciencia distinta donde la vida no gira en torno al empleo, sino que el empleo se adapta a la vida. En una economía sin horario, el tiempo recupera su valor real. Deja de ser un elemento que se negocia a cambio de dinero y se convierte en un espacio creativo que cada uno puede moldear según sus prioridades. Esta transición demandará una nueva disciplina mental, una nueva manera de entender la productividad. La ausencia de un horario fijo no significa ausencia de responsabilidad. Significa la necesidad de construir sistemas personales que permitan mantener el impulso, la curiosidad y el enfoque sin la presión externa del reloj. Requerirá una madurez más profunda, porque la libertad siempre exige más autocontrol que la estructura. Pero quienes logren desarrollar esta autonomía, descubrirán un potencial que antes estaba dormido. Descubrirán que el crecimiento ya no dependerá de la cantidad de horas dedicadas, sino de la calidad de las decisiones tomadas. Este proceso obligará a millones de personas a repensar sus habilidades y su manera de aportar valor. Ya no bastará con ejecutar tareas, habrá que comprender cómo dirigir, cómo interpretar, cómo crear y cómo evolucionar. El mundo necesitará personas capaces de colaborar con sistemas inteligentes, de traducir necesidades humanas en estrategias digitales, de entender cómo combinar intuición con análisis, humanidad con automatización. Ese será el nuevo talento del futuro. No será el que memoriza procedimientos, será el que sabe conectar ideas, resolver problemas, pensar con amplitud y adaptarse con fluidez. Habrá quienes intenten resistirse a este cambio. Habrá quienes vean la automatización como un enemigo, como una amenaza que viene a arrebatarles seguridad. Pero la seguridad verdadera nunca estuvo en un empleo,
Siempre estuvo en la capacidad de aprender, de reinventarse, de construir oportunidades. Y esa capacidad sigue intacta. La inteligencia artificial no elimina el valor humano, lo desplaza hacia un nuevo territorio. Un territorio donde la creatividad se vuelve un activo, donde la iniciativa se convierte en una ventaja, donde el pensamiento crítico es tan valioso como cualquier herramienta digital. El desafío no está en competir contra la IA, sino en integrarla para potenciar cada habilidad que ya existe dentro de ti. Los cambios que vienen transformarán también la forma en que se generan los ingresos. Los empleos tradicionales no desaparecerán de un día para otro, pero serán solo una de las múltiples opciones disponibles. Las personas podrán crear portafolios de ingresos diversificados. Podrán participar en proyectos globales sin moverse de su casa. Podrán utilizar sistemas automatizados para construir activos digitales que generen recursos de manera continua. El futuro financiero será menos lineal y más expansivo, menos rígido y más fluido. Ya no habrá un único camino correcto, habrá millones y cada uno podrá diseñar el suyo, y en el centro de este nuevo sistema estará la libertad. Libertad para elegir cuándo trabajar, libertad para elegir dónde trabajar, libertad para elegir cómo construir un ingreso, libertad para diseñar una vida que no gire en torno al sacrificio, sino en torno a la intención. Esta libertad no será inmediata para todos, pero estará disponible para quienes decidan prepararse, para quienes decidan entender las herramientas, desarrollar nuevas habilidades y abrirse a un mundo donde las oportunidades no tienen fronteras. Esta libertad será el mayor regalo de la nueva era económica, pero también será la mayor responsabilidad, porque la vida dejará de estar definida por órdenes externas y pasará a estar definida por elecciones internas. Imagina una sociedad donde las personas despiertan sin la presión de un reloj que dicta cada minuto. Imagina un mundo donde los proyectos nacen de la pasión, donde los ingresos se crean desde la estrategia y no desde la obligación, donde el tiempo libre no es un lujo sino un ingrediente natural de la vida. Esto no es una fantasía, es un futuro que ya está comenzando a tomar forma en millones de lugares. La automatización está abriendo camino a una economía más humana, no menos. A una economía donde el trabajo no sea una cadena, sino una expresión. A una economía donde cada persona pueda descubrir sus capacidades sin ser limitada por tareas mecánicas que ya no requieren intervención humana. El desafío para esta generación es aceptar que el mundo cambió y decidir participar activamente en esa transformación. Es entender que no estamos llegando al fin del trabajo, estamos entrando en el inicio de un trabajo más significativo. Es comprender que no estamos perdiendo control, estamos ganando autonomía. Es abrazar la idea de que la inteligencia artificial no es el sustituto del ser humano, es el catalizador de su expansión. El futuro no será para quienes tengan más información, será para quienes tengan más determinación. No será para quienes observen, será para quienes se atrevan a crear, a experimentar, a construir. La economía sin horario no será un escenario estático, será un terreno en constante movimiento donde la adaptabilidad será una de las mayores ventajas. En este nuevo paisaje surgirán industrias que hoy no existen, profesiones que aún no tienen nombre, modelos de colaboración que romperán todas las estructuras conocidas. Y en medio de todo esto, habrá una oportunidad gigantesca para quienes decidan liderar, para quienes decidan no esperar instrucciones, sino inventar caminos. La mentalidad del futuro no será pasiva, será expansiva. No será de sobrevivencia, será de impacto. No será de cumplimiento, será de propósito. Este es el llamado central del oráculo del futuro financiero. No se trata de predecir qué pasará. Se trata de prepararte para que, pase lo que pase, estés listo para convertir ese cambio en una ventaja. Se trata de construir una mentalidad tan sólida, tan flexible y tan consciente que ninguna transición te asuste. Se trata de convertir tu vida en un proyecto estratégico y no en una reacción constante. La nueva economía no será para quienes quieran seguridad absoluta, será para quienes quieran libertad absoluta. Y esa libertad se construye hoy, en cada decisión, en cada aprendizaje.
En cada paso hacia adelante, estás entrando en una era donde el tiempo ya no será un enemigo al que hay que perseguir, sino un aliado al que hay que honrar. Una era donde tu valor no será medido por horas de trabajo, sino por la magnitud de tu contribución. Una era donde la inteligencia artificial se convierte en la herramienta que te libera para vivir más plenamente. El fin del trabajo tradicional no es un final, es un comienzo. Un comienzo hacia una vida más consciente, más creativa y más alineada con lo que realmente eres capaz de construir. El futuro no está esperando, ya está en movimiento. Y tú estás justo en el centro de esa transformación.